Bueno, buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Hemos tenido unas dificultades acá con las conexiones, espero que esta vez pues tenga suceso nuestra transmisión. Bueno, hay un gran tema que viene desarrollándose en estos últimos días y que nos invita a cuestionar y a ahondar en nuestro corazón sobre esa difícil relación entre la verdad y la libertad. Verdad y libertad que desarrolladas dentro del contexto de la filosofía moderna ha exaltado una libertad por encima de la verdad y ha convertido la verdad en subjetividades individuales, o sea, en lo que a mí me parece que es, y desde ahí actuar sin ningún referente objetivo, sin referencia a unos no negociables, como el contexto amplio, y ver un poco cómo quienes se han mantenido firmes y sólidos dentro de los no negociables, dentro de los principios inamovibles en lo fundamental. Ojo, yo recuerdo mucho una expresión del Papa Benedicto XVI, donde él hacía una referencia a mi modo de ver vital para cualquier discernimiento que nos propongamos. Y era precisamente pensar en lo negociable y lo no negociable en todas las esferas de la vida. Lo negociable y lo no negociable desde la persona, desde la pareja, desde la familia, desde la comunidad cristiana en específico, como pueblo, valores y opciones no negociables. No, creo que en torno a esto gira esto. Y se nos han presentado esos personajes de los tres jóvenes que con valentía se negaron a, a rendir culto y adoración a los dioses del emperador y dijeron, no, Señor, nosotros no le rendimos culto sino a Dios, no nos arrodillamos sino frente a Él. Proponían precisamente, y aún pese todas las amenazas habidas y por haber, eh, decían que no, que ese Dios en quien Él quería que los liberara, que los liberaba, y si no los liberaba de esa, que ellos tenían toda su total confianza puesta en él, lo cual quiere decir que es una fe madura, fuerte, sólida, sea lo que sea, que el Señor conduce los hilos de la vida, ¿no? Entonces me parece que deja bastantes cosas en claro. Yo quiero proponer alguna reflexión para el día de hoy y las de los días anteriores hiladas dentro de ese amplio contexto de la libertad y la verdad, y de alguna manera dejar algunos puntos como claros, ¿no? Para el día de hoy, pues en este viernes cuaresmal, pues la liturgia nos presenta una escena bastante conmovedora, ¿no? Jesús se enfrenta, y ya sabemos que está en un periodo bastante tensión, con mucha hostilidad, a quienes no pueden aceptar que Él y el Padre son uno. O sea, en realidad el juicio a Jesús no es por las cosas buenas que hace, como queda muy claro hoy, sino porque es considerado un blasfemo que se hace igual a Dios, que perdona los pecados y que hace cosas solo permitidas a Dios, ¿no? Esa primera lectura de Jeremías nos muestra eh, el profeta perseguido por anunciar la verdad de Dios. O sea, tanto el pasaje de Jeremías como el del Evangelio, ambos nos revelan esa tensión constante que hay entre la luz y la oscuridad del corazón humano. Esto es bien interesante. Por un lado está Jesús, que quería ser luz en el corazón humano, y por otro lado están las resistencias de las propias sombras que se resisten a entrar en el escenario de la luz para ver con claridad. San Agustín, en su comentario del Evangelio de San Juan, reflexiona precisamente sobre la resistencia de los corazones endurecidos frente a esa revelación de Cristo. Él señala que aunque Jesús, esto es bien interesante, realiza
obras que solo pueden proceder de Dios, muchos niegan creer aferrándose a sus propias ideas y prejuicios. O sea, esta obstinación es reflejo, y podemos decir, de esa ceguera espiritual que impide reconocer la verdad cuando se presenta ante nosotros. El magisterio de la Iglesia nos recuerda constantemente que la fe no es solamente una cuestión de asentimiento intelectual, sino una entrega confiada al Dios que se revela en Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la fe es una gracia, una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Por lo tanto, debemos pedir la gracia, esto es bien importante hacerlo, la gracia de un corazón abierto y dócil, dispuesto a acoger, como hemos dicho en estos días, a esa verdad que lo libera. En este tiempo de Cuaresma se nos invita entonces a examinar nuestro corazón y a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a aceptar esa verdad de Cristo incluso cuando ella desafía nuestras propias seguridades y nos llama a la conversión? ¿O preferimos mantenernos en la comodidad de nuestras propias ideas, rechazando la luz que nos incomoda? Recordemos que la verdadera libertad se centra en la verdad de Cristo y que solo acogiendo su palabra podemos experimentar una vida en plenitud. El que se adhiere a mí tiene vida y tiene vida eterna, ¿no? Es que interesante esta reflexión para este día, pero yo quiero profundizarla desde esa libertad y verdad desde esa difícil y tensionante relación. Podemos decir que vivimos en tiempos paradójicos en los que la palabra libertad ha sido entronizada casi como una verdad absoluta. O sea, se predica en las plazas, en las pantallas, en los laboratorios, pero no es la libertad verdadera aquella que brota del amor a la verdad y al deber cumplido, sino de alguna manera, digamos así, como una caricatura peligrosa. Una libertad, esto es lo más dramático, una libertad sin verdad, sin bien, sin referencia al Creador, ni a esa ley moral inscrita en lo más íntimo del corazón humano. O sea, es la libertad del capricho, del yo quiero, de sobre el yo debo, del me da la gana sobre lo que es justo. Y cuando la libertad se divorcia de la verdad, estos son elementos que deben quedarnos muy claros, al menos dentro de nuestro horizonte cristiano. Cuando la libertad se divorcia de la verdad, no nos eleva, sino que por el contrario nos encadena, como diría Agustín, que lo he dicho muchas veces, en esas dulces cadenas que no suenan y que a veces nos enredan y que a veces nos ponen en un plan de disfrute, pero que silenciosamente nos van destruyendo. Hoy se nos presenta como libertad el derecho a decidir sobre la vida y la muerte, incluso desde el vientre. Ahora se llama autonomía a la eutanasia y se vende como avance lo que no es más que un retorno disfrazado al infanticidio y al descarte del débil. O sea, en nombre de la libertad se promueve el consumo de drogas creativas sin advertir que ese recreo cobra el alma de quien se le entrega. La tecnología pues nos permite hoy alterar el propio cuerpo con cirugías e intervenciones hormonales, proclamando una identidad autodeterminada que no es más que una fuga frente al dolor y el sentido. O sea, esta libertad
esto que acabamos de decir nos hace verdaderamente libres o no será más bien una libertad que nos conduce al abismo mientras celebramos nuestra caída? Y preguntas claves sobre este tema. El mundo técnico científico con su inagotable progreso ha abierto puertas que la ética aún no ha tenido tiempo de tocar. Esa manipulación genética, la misma inteligencia artificial que tiene bondades inmensas, pero que reemplaza decisiones humanas, la vigilancia total bajo la excusa de la seguridad, tantas cosas, ¿no? Se afirma de alguna manera que podemos hacerlo todo y entonces lo hacemos, o sea, sin preguntarnos si debemos. A veces tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, pero las debemos. ¿Qué libertad hay, preguntémonos, en un adolescente esclavo de las pantallas, de los likes, de los algoritmos que lo atrapan día y noche? ¿Qué libertad hay en quien no puede pasar una hora sin una dopamina digital? ¿Qué clase de libertad tiene quien confunde el placer con la felicidad y termina vacío, acostado y solo? Cristo no dijo, la libertad los hace verdaderos, sino la verdad los hace libres. Porque la libertad sin verdad es de alguna manera, digámoslo así, como un barco sin timón. Navega pero no sabe a dónde va. El corazón humano fue hecho para elegir, sí, pero para elegir el bien, la belleza, el amor, la vida, para tener una hoja de vida, una hoja de ruta clara, para saber decidir en una telaraña de grandes fascinaciones que a veces nos enredan y confundan, de cuando elegimos el mal, tengámoslo por seguro, no, elegimos, elegimos, dejamos de ser libres y comenzamos a ser esclavos del error, del egoísmo, del pecado. San Agustín lo decía con sabiduría eterna. La verdadera libertad es no ser esclavos del pecado. Y el pecado moderno se disfraza de libertad, de derecho de elección. Qué astuto es el padre de la mentira. Bajo esos estandartes de la verdad y de la libertad, a veces grandes y complejas ruinas dentro de las decisiones permanentes que nos corresponden. Y nos pasa, yo creo que a todos, ¿no? Urge una conversión de ese concepto de libertad, o sea, volver a enseñar que somos libres no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Y ese deber nace del amor, amar a Dios, amar al prójimo. La libertad madura se alimenta del sacrificio, del autodominio, de la sabiduría. O sea, es libre verdaderamente el que es dueño de sí mismo, no el que se entrega a cada impulso. En esta hora oscura, solo una libertad anclada en el Evangelio puede salvarnos de este naufragio. Volvamos a Cristo, la verdad encarnada, y seremos en verdad libres. Yo creo que hay muchos temas que yo quisiera desarrollar y lo voy a hacer. Por hoy voy a dejar, en este momento voy a dejar esta emisión para no hacerla tan larga, pero en el transcurso del día voy a seguir haciendo esta reflexión sobre esa libertad, sobre ese soy libre de abortar el aborto como principio incluso legal, soy libre para eso, como la esclavitud del descarte, ¿no? Pero vamos a verla más adelante. Pidámosle pues al Señor que siga guiando nuestra vida sobre este camino, sobre esta convicción profunda de que solo la verdad esa verdad es la única, la de Él, es la que nos hace libres. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.